Muy buenas noches, estimado docente. Nosotros somos representantes del Paralelo B. Quien les saluda, Mendoza Valderrama, María Alexandra, Marisela Roldán, Inocenta Carolina Tobar. Estamos entrevistando a la docente, la licenciada Liliana Lor. Estas son nuestras preguntas. Estimada docente, muchas buenas noches. Gracias por su colaboración. En su experiencia como docente y dentro del ambiente laboral, ¿cuáles son los diferentes tipos de evaluación que considera usted que se pueden utilizar dentro del aula? A ver, muy buenas noches, estudiantes. Bueno, te puedo decir que hoy en día existen muchos tipos de evaluaciones, pero por lo general con la que más se trabaja son las sumativas, las parciales y las pruebas de diagnóstico con las que comienza el nuevo año lectivo. Okay. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre la evaluación sumativa y la formativa? ¿Perdón? ¿Cuál es la evaluación sumativa y la formativa? La evaluación sumativa se da trimestral. Por lo general, bueno, ahora en este nuevo año lectivo, desde el año pasado, cambiaron a parcial, trimestrales y parciales. 3 trimestres, 2 parciales. Eso se lo hacen para ver el avance que tiene el estudiante por parcial. La formativa se da a diario, porque se dan con actividades, con lecciones que se dan a diario con el estudiante. Es ahí donde comienzan a ver también las actividades de retroceso, de retroalimentación. Entonces se podrían llamar como también formativas. A diferencia de las parciales que se dan ciclo a ciclo. Mucho gusto, licenciada Liliana Lor. Le saluda a la estudiante Carmita Roldán. A continuación, bajo su permiso, le voy a hacer una pregunta sobre la evaluación. Al inicio del año escolar, ¿qué sugiere realizar una prueba diagnóstica? ¿Qué importancia le da usted a este tipo de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es una de las más importantes, porque te da la primera semana del inicio de clase para ver cómo viene el estudiante. Si es un estudiante nuevo, cómo viene de otra institución. Y si es un estudiante de la misma institución que sigue su año lectivo cursándolo ahí, para ver si sus conocimientos se fueron decayendo, se fueron olvidando, entonces se hace como una retroalimentación en una semana. Y para ver cómo iniciamos el nuevo año lectivo, si debemos de poner pausa a las nuevas planificaciones, porque si el estudiante está bajo de conocimiento, obviamente tenemos que reforzar. Eso más nos ayuda como para saber en cuál es el área que tenemos que reforzar más con ese estudiante. Gracias, licenciada. Me ayuda con la siguiente. ¿Cómo utiliza usted la evaluación por pares o entre iguales como estrategia de evaluación? Perdón, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo utiliza usted la evaluación por pares o entre iguales como estrategia de evaluación? Ya. Yo creo que eso se trabajan también más con las habilidades de los estudiantes, ¿verdad? Como decíamos, podría ser una mezcla con las pruebas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque en las pruebas de diagnóstico sabemos dónde está el estudiante, como quien dice, con un desfalle, ¿verdad? Entonces, con esto podemos trabajar con las habilidades, trabajo grupal, para enfocarnos con este estudiante principalmente. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. A continuación, le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué criterio se debe tener en cuenta al seleccionar el tipo de evaluación en una determinada actividad o tarea? Como futuros docentes, ¿cuál sería su recomendación? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta al seleccionar el tipo de evaluación en una determinada actividad o tarea? Como docente, ¿cuál sería su recomendación?
Ya, yo creo que podemos trabajar viendo las necesidades del estudiante, ¿verdad? Para mí, la recomendación sería trabajar con actividades lúdicas, con videos, para garantizar el aprendizaje del estudiante. Muchas veces el estudiante no le presta atención a una clase porque la ve aburrida, porque es muy larga. Entonces, si comenzamos a transformar la clase en algo divertida, con videos, con juegos lúdicos, con actividades didácticas, por ejemplo, crucigramas, juegos de enlace, el estudiante obviamente va a tener como que más amor por la materia, más amor por el estudio, y no lo va a ver como algo reglamentario, o sea, voy a estudiar, sino que podemos cambiarle el cheque al estudiante y decir, vamos a jugar, vamos a aprender jugando. Muy bien. La otra. Bajo su experiencia como docente, ¿en qué medida influyen los diferentes tipos de evaluación en la motivación y la autoevaluación de los estudiantes? Bueno, mire, para mi criterio influye mucho, porque el estudiante muchas veces cuando dice, bueno, vamos a tener una evaluación como que se asusta, vienen los cuestionarios, vienen los estudios, pero ahorita trabajamos, y digo trabajamos porque comenzamos el nuevo año lectivo, con actividades a diario. Se da una clase, se explica, se trabaja con actividades y nosotros comenzamos a llenar parámetros del estudiante. Por ejemplo, le decimos al estudiante, sí, tienen que estudiar para una lección, pero ya es una nota que no es que nos cuente, pero tienen toda la actividad de la semana. No se dan cuenta que todas las semanas, con actividades, como les decía en la pregunta anterior, con juegos, con actividades, con un juego de palabras, porque hoy en día se trabaja mucho con el juego de palabras, el estudiante va recopilando su nota. Entonces, para mi parecer, es más fácil evaluar al estudiante a diario, a llegar a un parcial, a tomarle un examen, que el estudiante, vuelvo y le repito, como que se asusta. Llega esta semana de examen, tengo que estar estudiando un cuestionario, pero no sabe que esa misma nota, ese mismo 10 que se tiene que ganar acá, se está ganando diariamente, presentando una actividad, participando en clases. Todos los días que hay clases hay una nota que ganar para el estudiante. Bueno, muchas gracias, licenciada, por la colaboración. De nada, la orden siempre. Muchas gracias. Tenga una excelente noche. Muchas gracias, licenciada, muy amable. De nada, la orden.